buen día. ¿Cómo vamos? El día de hoy nos acompaña el ingeniero en industrias pecuarias, Nelson Martínez, dueño de la empresa Black River Bana Protect. Tiene 10 años de experiencia en tecnología citonutricional de banano y nos ha concedido esta entrevista desde Ecuador. Mira aquí qué opinan los expertos. ¿Cuáles son las recomendaciones para un buen diseño de finca? Bueno, primeramente la recomendación tiene que venir por el lado económico, ¿sí? Porque hay muchos proyectos que tienen buen suelo, buena genética, buen riego, etcétera, pero el momento en que empieza ya el proceso agronómico se quedan cortos de dinero. Entonces, un buen diseño económico financiero tiene que venir primero. Después de eso, el correspondiente suelo que sea ideal para banano, hacer una correcta planificación, el proyecto, etcétera, para que no tenga ningún problema en ninguna de las etapas productivas y peor en el desarrollo, que es cuando uno invierte dinero pero todavía no gana nada hasta poder cosechar los primeros racimos. ¿Qué clones utilizar o cultivar y por qué? Bueno, hubo un pequeño temor, se podría decir, cuando empezó los problemas causados en países vecinos por el Fusarium raza 4. Entonces se quiso tal vez desestimar las variedades que ya estaban implementadas dentro del país, pero realmente lo que se ha visto es que los clones desarrollados aquí en el Ecuador están resultando con mejor calidad que los importados por la resistencia a plagas, resistencia a enfermedades, la aclimatación. Nosotros tenemos deltas térmicos, por ejemplo, muy fuertes, en los cuales en un verano la temperatura en la noche nos puede bajar hasta 18 grados centígrados, y los clones que vienen, por ejemplo, de Centroamérica están diseñados para trabajar con una temperatura mínima de 24 grados. Entonces yo considero que un buen Williams que sea desarrollado ya en el Ecuador trabajaría de muy buena manera, y hay muy buenos proveedores, muy buenos laboratorios que trabajan perfectamente con su genética. ¿Qué densidad utilizar y por qué? Bueno, no hay una densidad ideal porque primeramente depende del sector, del sitio, de la posición geográfica donde vayan a sembrar. Sí, tenemos que tomar en cuenta la luminosidad, la distribución geográfica del terreno, los tipos de suelo, las pendientes, las gradientes, la cercanía o disponibilidad de agua, etcétera. Entonces, una densidad promedio entre 1450 a 1700 plantas por hectárea son las que más comúnmente se ven en Ecuador. ¿Cuál forma de siembra utilizar? Por ejemplo, en Península lo que más se ve es 3 bolillos, ¿sí? Son triángulos que van desde 230, 240, 250, 260 por 12 metros entre planta, según la densidad. Como les explicaba, según la posición geográfica puede ir de 1450 plantas a 1700. En Península hemos sembrado hasta 1800, 1900 plantas por hectárea, pero obviamente después con un raleo, ¿no?, para tener muy bien distribuida la planta y que no sea principalmente fácil el desije, porque el diseño de la siembra tiene que ir dedicado a la ubicación y a la posterior facilidad para que el trabajador haga un desije adecuado y no pierda la forma la plantación. ¿Cómo saber qué necesita mi finca para poder tener una buena fertilización adecuada? Bueno, básicamente los análisis, ¿no? La prospección de suelo, de agua y de ambiente tiene que ir en una sinergia, en un conjunto. ¿Por qué? Porque todos los componentes ambientales van a derivar a que el fertilizante esté disponible en una mayor o menor cantidad. Los análisis de suelo y los análisis de agua nos van a dar un preámbulo para saber qué fuentes de fertilización podemos utilizar en A o B hacienda. Incluso dentro de la misma hacienda a veces se realizan diseños de fertilización diferentes, que todo va a depender del tipo de suelo, ¿sí? Por ejemplo, los suelos bananeros son la mayoría francos arcillosos, franco-limosos, etcétera, pero hay ciertos fertilizantes que se trabaja en un tipo de suelo estándar, pero por ejemplo en Península tengo mucha acumulación de sales minerales que me pueden dar una clorosis terrible en la plantación si uso elementos nitrogenados como la urea. Por ejemplo, ese es uno de los factores muy importantes a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el diseño de fertilización, ya una vez que se tiene todos los análisis y la prospección del sitio, tiene que ir conjugado o acompañado de la mano de un análisis fisiológico nutricional de la planta, que en eso somos expertos
en nuestra empresa. Entonces el análisis nutricional fisiológico tiene que ver ya con la absorción del fertilizante, de las matrices nutricionales por parte de la planta. Eso nos va a decir cómo está distribuida dentro de la planta, cómo se va absorbiendo, en qué parte tengo bloqueos, en qué parte tengo las deficiencias, en qué parte tengo excesos, porque al final nosotros vendemos banano. Entonces, quedarme solo con un análisis foliar o un análisis edáfico no es suficiente. Si nosotros queremos vender fruta, tenemos que hacer un análisis a futuro de la fruta. Nosotros cogemos y hacemos una extracción de savia de raquis al momento de la aparición para, según los estándares, ver si en el proceso nos hizo falta A, B, C, D elemento nutricional y corregirlo a futuro, porque en banano no hay correcciones inmediatas, todo es un trabajo a futuro. ¿Cuáles son los errores típicos en el manejo de la nutrición de una finca de banano? Confiarse en el conocimiento que uno se tiene sin adaptarlo a la situación geográfica. He visto muchos casos en los que se han equivocado terriblemente por solo tener datos de análisis, por solo manejar números, pero no tomar en cuenta el conjunto de situaciones que vamos a tener en una bananera. Especialmente en península es donde más errores se ha visto. Son balanceadas, son fórmulas que estequiométricamente y lo que tiene que ver con balance de cationes, etcétera, muy bien hechas, pero no se toma en cuenta que el movimiento de estos elementos en el suelo, especialmente en península, es muy diferente a los ríos, muy diferente a Guayas, muy diferente al Oro. Entonces, básicamente, ese error de confiarse en que un método, un procedimiento es universal, no se lo puede hacer. O sea, nosotros con el tiempo hemos aprendido que ser específicos es lo que mejor da en banano. ¿Qué cantidad de fertilizante debería consumir una planta en promedio? Ya, hay que hacer una pequeña diferenciación en eso y un análisis muy interesante que tiene que ver con la disponibilidad del suelo y con la extracción que realiza la planta. No es lo mismo fertilizar una planta que les bote 1.200, 1.400 cajas por hectárea año que una plantación que les bote 3.500 a 4.000 cajas por hectárea año. Entonces el diseño de la cantidad de fertilización va por población y por extracción. Ese es básicamente el diseño, porque nosotros debemos acostumbrarnos a fertilizar de una cantidad X por planta, no por hectárea bruta, ¿sí? Entonces, si una hectárea, por ejemplo, tiene 1.400 plantas, una semejante que tenga 1.600, 1.800 va a necesitar una mayor cantidad de fertilizante. Y peor, si hablamos con estas variaciones de productividad por hectárea año. ¿Cómo hacer un manejo progresivo de aumento de consumo por planta cuando mi plantación pasó por abandono o mala nutrición? Ya, bueno, siempre coger una plantación que ha sido desnutrida, que viene de procesos económicos difíciles, es complicado. O sea, si bien es cierto, recuperarle no es imposible, pero no se recomienda entrar con una fertilización agresiva, porque la planta siempre va a consumir lo que su fisiología le permita. El resto va a ser desperdicio. Entonces, las mediciones fisiológicas nutricionales que nosotros hacemos en la empresa son las que nos dicen la cantidad que la planta está en condiciones de consumir, ¿sí? En base a su sistema radicular, en base a su retorno, en base a la calidad o al tamaño de racimos que está produciendo, en base al número de hojas con la cual la planta está al momento de la aparición y de la cosecha, etcétera. Son parámetros fisiológicos que nos permiten saber cuál es la cantidad que la planta está dispuesta a consumir de fertilizante, porque todo lo que nosotros gastemos en exceso simplemente es pérdida, es un hueco económico que lo vamos a ver después cuando las cosas estén complicadas en la venta de la fruta. ¿Existe algo como un presupuesto ideal para la nutrición? No existe. Se puede hacer un muy global, un muy general para básicamente manejar datos financieros, para manejar los cuadros, las proyecciones, etcétera, pero decirle que al mes voy a gastar por hectárea 50 gramos por planta, 150 gramos por planta, 200 gramos por planta, no. Depende mucho de las condiciones climáticas, temperatura, luminosidad, calidad de agua, tipo de suelo, etcétera. ¿Con qué frecuencia debería de utilizarse los análisis foliares y de suelos, tanto químicos como físicos, y por qué? Nosotros realizamos 12 análisis al año, por cliente, por hacienda.
¿Por qué? Porque las condiciones climáticas son muy variables en el país, ya no tenemos estaciones definidas, ya no sabemos cuándo empieza invierno, cuándo termina invierno, cuándo empieza verano, cuándo termina verano, qué días voy a tener frío, días voy a tener calor, y la planta siempre se va a comportar en función a los aspectos climáticos. Entonces, depender de 1 o 2 análisis para todo el año ya no es suficiente, ¿no? Entonces nosotros, viendo tantas variaciones, lo que hacemos son 12 análisis por hacienda al año. ¿Cuál es la mejor forma de hacer una enmienda para un suelo con mucho aluminio o cadmio? Bueno, básicamente estos problemas se dan en cacao. Las enmiendas tienen que ver mucho dependiendo del tipo de suelo. Generalmente lo que les recomiendan son aplicaciones de sulfato de calcio o el famoso yeso agrícola para tener reacciones en el suelo que le permitan bajar la cantidad o la disponibilidad, mejor dicho, de cadmio y aluminio en el suelo. El aluminio en banano es otra cosa. El aluminio va de la mano con el hierro, y lo que tenemos que hacer básicamente, sea banano, sea cacao, es sacar del sistema edáfico estos elementos que nos causan problemas, con drenajes, con un riego eficiente y con una correcta aplicación de fertilizante que evite que floculen todas estas moléculas que están en sustratos profundos, ¿no? ¿Por qué es necesario tener un mapa de suelos en la finca? Porque el mapa de suelos le da su productividad según el tipo de fertilización que podemos realizar por tipo de suelo. O sea, no es lo mismo fertilizar en un tipo de suelo que sea un franco arcilloso, por ejemplo, que un arenero. Las condiciones del suelo le van a dar la producción, entonces en ciertos tipos de suelos no van a ser eficientes las formulaciones generales de fertilización que se realizan. Por eso hay los interciclos, por eso hay las aplicaciones dirigidas, por eso hay los análisis diferentes. Incluso ahora los mapeos con dron le dan una visión más amplia de lo que usted tiene en suelo. ¿La fertilización debería ser por personal, jornal, boleo o fertirrigación por riego? Bueno, la fertirrigación en banano todavía está en desarrollo. Si bien es cierto, sí se puede hacer, pero no se puede prescindir de la fertilización edáfica sólida. Sí, básicamente por los diseños de riego que no son los mejores, porque tenemos mucha cantidad de área que va a ser un desperdicio hacer la aplicación del fertirriego, por las densidades poblacionales, por los triángulos secos que se forman, porque la planta, por su esencia, bloquea la aplicación de un fertirriego eficiente. Entonces, hacer una conjugación, sí, yo le muevo el fertirriego más para aplicación de interciclos, para aplicación de sustratos orgánicos líquidos, para aplicación de sustancias húmicas, etcétera, pero no como un aporte principal nutricional. La aplicación del fertilizante tiene que ser siempre sólida, edáfica, dirigida al hijo, en media luna, a la corona, empezando desde los 15-20 centímetros a partir del pseudotallo, y siempre haciendo un monitoreo y análisis en el suelo de cómo ha sido distribuido ese fertilizante, para de esta manera garantizar un correcto aprovechamiento por parte de la planta. ¿Qué opina acerca del uso del riego en la región de Urabá, donde caen 3.000 milímetros al año? Depende de la situación. Usted tiene que manejar la evapotranspiración y mandar riego cuando las condiciones climáticas le exijan. Ahora, que usted haga la aplicación del riego hoy en la mañana, por ejemplo, y en la tarde le llueva, ya es una cuestión que se nos escapa de las manos, ¿no? Pero hacer el análisis de evapotranspiración sería lo ideal. Hay que tener ya estaciones meteorológicas y manejar ciertos aparatos de medición para tener datos más exactos. ¿Qué enfermedades son las que más problemas presentan por cada región o provincia? Bueno, fitosanitariamente en cualquier cultivo de banano en todo el mundo es cigatoca, ¿no? El manejo de los productos en cigatoca debería realizárselo de una manera muy profesional para no tener las resistencias cruzadas y que no se presenten patobares sumamente agresivos. Ahora, como cada productor tiene su hacienda, tiene su mundo, tiene su cosa aparte, cada productor maneja sus moléculas diferentes, maneja sus ciclos, maneja sus días de fumigación. Entonces, cigatoca siempre va a ser un problema que nunca se nos va a ir. Después de cigatoca viene lo del Rasa 4, por su peligrosidad y por la devastación que puede causar. A pesar de que hemos visto que en Ecuador
prácticamente se nos volvió una isla en donde el Fusarium raza 4 no se activó o no entró o no se pudo desarrollar, porque tenemos, gracias a Dios, la mayor micro-megadiversidad por centímetro cúbico en el mundo. Entonces, por esas razones creo que nosotros todavía estamos salvándonos del ataque del raza 4. Tenemos problemas con Ralstonia solani en la zona norte del Ecuador, lo que le conocen como el moco, causándonos problemas en fruta. Tenemos problemas de erwinia, mosaico, etcétera, pero todos tienen que manejárselo dentro de un plan, ¿no? Aquí el secreto es la prevención, el manejo de bioseguridad, hacer las barreras en cada hacienda para tener un control biológico extra. Lo que vemos, por ejemplo, aquí en esta hacienda, barreras vivas, pediluvios, rodaluvios, evitar que ingresen vehículos que vienen de procedencias que no sabemos, porque quiera o no quiera, usted está trabajando con un organismo vivo que es susceptible a tener contaminación de afuera. Entonces debemos tener el cuidado que este cultivo se merece. ¿Qué prácticas culturales son necesarias para evitar vectores de enfermedades? O sea, las prácticas culturales, como siempre, evitar el ingreso foráneo de personas, de vehículos, sin una correspondiente desinfección. Las barreras vivas, como les decía, el pediluvio, el rodaluvio, las trampas de cal, manejar, por ejemplo, una vestimenta específica para el personal que trabaja dentro de la hacienda y otra para las visitas. No porque es una visita usted no le debe hacer un proceso de desinfección. Tenemos que trabajar con botas que sean de la hacienda para visitantes, por ejemplo. Y aparte de eso, manejar una sanidad dentro de la hacienda, estableciendo áreas de cuarentena cuando vemos brotes de enfermedades que son sospechosas, cerrar el sector, trabajar con desinfección, sea por métodos como la aplicación de cal, la aplicación de fungicidas fuertes como un sulfato de cobre pentahidratado, etc. Como preventivo, es muy bueno trabajar con microorganismos, hacer una extracción de microorganismos que sean de la propia finca, del propio sector, del cultivo de banano, para con un análisis microbiológico determinar si tenemos benéficos que nos ayuden a establecer un control extra. Entonces son muchas cosas que se pueden hacer para trabajar con estos casos en los cuales la bioseguridad es un factor principal para evitar contaminación y enfermedades que nos puedan causar problemas económicos por pérdida de plantas. ¿Qué indicadores de labores debemos tener en cuenta para tomar una buena decisión en campo? A ver, yo como trabajo en cuestiones fisiológicas, nutricionales, lo primero que vemos como labores es el desige. O sea, increíblemente, obvio que está la limpieza de maleza, los canales, etcétera, pero el desige, para mi concepto, es la labor que se lleva a la hacienda al hombro o la que nos da un éxito. ¿Por qué? Porque en el desige está su futuro, porque en el desige está el ratuning, porque en la altura del hijo al momento de la aparición usted sabe si va a tener 1, 1.3, 1.5, 1.7 racimos por unidad productiva al año, ¿no? Entonces, para mi concepto, el desige es lo básico. Después vienen los complementos, como le decía, que tampoco se los puede dejar a un lado y que son muy importantes, como el control de maleza, el riego, la limpieza de mata, limpieza de corona para la aplicación del fertilizante, el enfunde oportuno, la aplicación de protectores, el control de calidad preventiva de la fruta, etc. Pero para mi concepto, el desige es el que se lleva la hacienda al hombro o el que le tumba realmente la producción del año. ¿Cuáles son los principales retos para la producción de banano hoy en día? Ser rentables. Con tantos gastos que tenemos ya en la productividad de banano, tenemos muchas certificaciones, muchas cosas que pagar. El fertilizante es muy caro, la mano de obra es muy cara, entonces ser rentables es el reto que tenemos ahora. Gastar lo necesario, gastar lo justo, no desperdiciar, no porque mi compadre me dice que el producto que él aplica es la solución a los problemas, no. Ahora es cuando más tenemos que trabajar, tenemos que quemarnos las pestañas, diseñando métodos de evaluación que sean efectivos en darnos un parámetro real y básicamente realizar las aplicaciones que sean correctas en el tiempo correcto y en la época correcta. No desperdicie plata, es el secreto. ¿Cuánto está produciendo una finca promedio en la actualidad en Ecuador? Según la zona, o sea,
según la zona. Yo he entrado en fincas que tienen 1.200 cajas por hectárea y al lado tienen una hacienda que tiene 3.000. Entonces, hablar de un promedio, que sería lo que nos da el MAGAP, que estamos hablando de 1.500, 1.600 cajas por hectárea año. Pero sí se puede, o sea, haciendo un buen trabajo, optimizando recursos y recordando que esto es un negocio en el cual la inversión tiene que ser constante para tener también una producción constante todo el año. Eso es lo que nos va a dar la opción para que los promedios bajos que tenemos en Ecuador empiecen a subir un poco. ¿Por qué crees que ha sido tan complejo el desarrollo y el uso de clones resistentes a enfermedades como el Fusarium? ¿Crees que las entidades públicas deberían trabajar en ello? El INEAP está trabajando bastante fuerte en eso, pero siempre vamos a sacrificar el qui por quo. Entonces se habla de plantas resistentes al Fusarium raza 4, pero no se habla de cómo se van a comportar con Sigatoka, cómo va a cambiar el sabor, cómo va a cambiar la resistencia, por ejemplo, de la cáscara al trips de la mancha roja en el caso de los orgánicos. No sabemos si demorándonos 3-4 semanas más en cosechar un racimo, obviamente vamos a tener problemas más fuertes en control de Sigatoka, etcétera. Entonces, estamos en pañales en eso. Yo sigo apuntándole a que la genética que tenemos en Ecuador nos va a ayudar bastante si realizamos las labores preventivas y las barreras biológicas, etcétera. Pero todavía nos falta mucha investigación, mucha labor de campo. No es que una variedad usted la siembra y enseguida tiene resultados, se va a comportar según cómo le trató la estación climática de invierno-verano, etcétera. Entonces, básicamente eso, tener una información que sea este rato real, confiable y exacta, no. Yo le puedo decir que no. Tenemos que seguir trabajando en eso y portarnos como nos trate la situación, ¿no? ¿Qué crees que puede cambiar en los próximos años? Yo creo que la tecnificación del cultivo es lo que más va a cambiar, sí. Tener información real, tener información que nos permita tomar decisiones al momento para, básicamente, como hablé antes, no desperdiciar recursos, ¿no? Porque ahorita cada centavo cuenta. Eso tiene que cambiar definitivamente. Somos un país muy rico, que podemos producir lo que queramos, pero lamentablemente tecnificación de los cultivos no hay. Recién estamos realizando pequeñas cosas en un cultivo tan grande, el principal cultivo agrícola del Ecuador. Entonces, básicamente la tecnificación del cultivo es lo que debería cambiar. Manejo de tecnologías, desarrollo de tecnología, que a mi concepto tenemos todas las herramientas en Ecuador y deberíamos desarrollar tecnologías ya para nosotros. Porque en el caso de cultivos de este tipo, importar tecnología a veces no es lo ideal porque no tenemos las mismas condiciones de donde nos traen esa tecnología. Adaptarla sí, pero tenemos que hacer siempre las prospecciones, investigaciones, etcétera. Entonces, en los próximos años, yo creo que el desarrollo tecnológico propio de Ecuador va a venir y va a venir muy fuerte. Y eso es lo que nos va a mantener como buenos productores a nivel mundial. ¿Qué tipo de tecnologías te gustaría que estuvieran inventadas? A ver, yo lo que quisiera es que tengamos equipos para hacer las evaluaciones nutricionales de una manera más rápida. O sea, no depender del laboratorio, sino tener más equipos de campo como los fotosensores y los espectrofotómetros portátiles, por ejemplo, que ya hay en el mercado, pero que sean de una resistencia mayor y de una manipulación más fácil. Por ejemplo, utilizar la espectrometría de los drones para que nos entreguen más datos sería algo fabuloso. Mientras tengamos equipo que nos dé resultados en un menor tiempo para nosotros como productores va a ser mucho mejor. ¿Cuáles han sido los peores errores que has cometido? Todos hemos cometido errores, creo yo. Todos. Yo creo que los errores se dan por confianza, por un exceso de confianza, porque creemos que el trabajo se basa en un producto, en que yo tengo el mejor producto del mundo y este producto nos soluciona la vida, pero no nos damos cuenta que el que nos va a solucionar la vida es el aplicador. Si el producto no se aplica, no te da ningún resultado. Entonces, uno de los errores o fallas más fuertes que se ha dado en mi trabajo es porque al personal de campo no aplicó el producto. Y nosotros vamos a evaluar un resultado y obviamente no se vio el resultado porque el producto nunca fue aplicado. Y tener las herramientas de monitoreo para demostrar que no es culpa del producto, sino es culpa de las labores de campo,
fue el reto más grande que hemos tenido aquí en estos 10 años que estamos trabajando dedicados 100% a banano. Tener marcadores que me puedan decir si el producto se aplicó de manera correcta, con la dosis correcta, etcétera, fue una de las mejores cosas que pudimos haber hecho. Porque el que desarrolla el error no tanto es el que entrega la fórmula o el producto, sino la persona que aplica. Entonces, tener las herramientas para defender la grande que se armó es lo mejor que puede haber en este negocio. ¿Qué cambios has visto en la agroindustria de banano? ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles no debieron ocurrir? Los cambios que he visto son la parametrización de datos. O sea, ya olvidarnos de que entro a una hacienda y me gusta porque le veo verde, pero o sea, para mí el verde que estoy viendo este rato es un verde limón, tal vez para ustedes un verde oscuro, para otra persona será otro tipo de color, ¿no? Esas percepciones que tiene el ser humano son muy variables. Entonces, uno de los mejores avances, se podría decir, en esto ha sido ya tomar en cuenta datos. O sea, si esta hoja es verde es porque tiene 65 partes de clorofila, por ejemplo. Y lo que quisiera ver en el futuro es más números dentro de una bananera y no percepciones. Nosotros en nuestro análisis entregamos 40 parámetros diferentes de toda la planta. Entonces, mientras más números tengamos, es más fácil construir una matriz, es más fácil hacer un diseño, es más fácil lanzar una estadística. Y lo que sí quisiera ver es mayor tecnificación en esto, que los colegas también desarrollen otro tipo de mediciones, porque todo suma, ¿no? Todo suma, y lo que queremos todos es que el negocio del banano siempre esté en boga, porque de esto comemos millones de personas. ¿Cuáles son los principales retos que ves en los próximos años? Ser rentable. O sea, para mí el reto que viene en los próximos años es ser lo más rentable posible. Tenemos ya hasta problemas geopolíticos que afectan el precio, que afectan la parte económica financiera de las empresas y de las haciendas. Entonces, para aguantar los baches, como se dice comúnmente, tener una rentabilidad que sea adecuada para mi cultivo va a ser lo mejor. Tomando en cuenta que ya no es solo que el fertilizante está caro, que no ha llovido, que tengo mucho frío. Puedo tener la mejor productividad del año, pero si existe un problema geopolítico donde mis compradores de fruta aguantan esta compra porque están en guerra, lo que pasó a inicios del año 2022, entonces tener todo en orden para aguantar esos baches va a ser lo mejor que podamos hacer, porque no sabemos qué sucede, ya todo es tan incierto. Entonces, manejar una rentabilidad que nos permita aguantar las altas y bajas va a ser lo mejor. ¿Cómo hicieron para mantenerse en los momentos difíciles? El desarrollo de tecnología propia, o sea, en la empresa no dependemos de prácticamente proveedores extranjeros, más sí el laboratorio, o sea, aquí no tengo cómo comprar medios de cultivo, los equipos, la cristalería, etcétera. Pero si trabajamos de una manera biológica eficiente, vamos a tener muy muy buenos resultados, ¿no? Como la charla que se dio en la cumbre en Guayaquil hace poco, hablábamos de la aplicación de bioles, pero es diferente aplicar 5.000 litros de biol por hectárea año que aplicar 20. Entonces también sincerarnos en que si vamos a trabajar de una manera biológica nunca va a ser lo mismo que el químico, pero sí podemos hacerlo. Y en Ecuador se puede hacer muchísimas cosas al respecto, en control de plagas, en control de enfermedades, en nutrición, pero hay que sincerarnos que si nosotros desarrollamos algo que trabaja y que funciona, debemos manejar las dosis y las aplicaciones reales. No para hacerlo más barato vamos a bajar dosis, vamos a bajar ciclos, vamos a alargarnos en días de aplicación para, entre comillas, ahorrarme un dinero, pero no voy a ver ningún resultado. Por eso es que en el país yo creo que la confianza que genera un producto biológico 100% natural, entre comillas, no hay esa confianza. O sea, todo mundo tiene su miedo, tiene su temor, porque ya les ha pasado, ya han probado y no les ha ido bien. Entonces básicamente es porque no nos hemos sincerado en las dosis y en la frecuencia de aplicación, porque de ahí, para épocas difíciles, lo mejor es volver a lo natural. O sea, ¿puedo hacer un control de plagas, de enfermedades? Sí puedo. ¿Puedo nutrir? Sí, pero voy a necesitar cantidades mucho más altas. Voy a necesitar hacer cambios en mi manera de producir, en mi manera de cosechar.
tal vez ya no diseñarme para 3.500 cajas, tal vez puedo ser igual o en el mejor caso mejor rentable si me conformo con 2.500. Sí, entonces básicamente eso, sí, hay que trabajar bastante.